De vez en cuando tengo la posibilidad porque, bueno, o me visitan o están de paso, pero en este caso lo tengo a Daniel Feierstein aquí conmigo. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Quique. Bueno, un placer. Lindo. Veníamos peloteando el tema de la memoria. Resulta ser que, bueno, no sé yo, pero tengo la sensación de que muchos nos estamos metiendo con la memoria últimamente. O por lo menos reprochándonos la falta de alguna memoria. Y esto es memoria también, ¿o no? Sí, tal cual, porque por ahí lo que charlábamos otras veces era cómo recordamos, qué cosas recordamos, Sí. cómo se construye socialmente, y por ahí también sería interesante pensar por qué no recordamos determinadas cosas, por qué hay eventos que de pronto desaparecen. Sí, a pesar de que los razonamos, desaparecen. Es como una especie de actitud defensiva. Exactamente. Diste con el concepto crucial, que es que como la memoria se construye como una herramienta para actuar en el presente, sí. Ese es el sentido de la memoria. Sí. El pasado no es que existe en nosotros porque somos una especie de máquina que quiere tener registro de lo que ocurrió, sino existe para actuar hoy. Y entonces, aquello que por algún elemento sentimos, no es que pensamos, porque esto de entrar antes, sentimos que podría afectar lo que somos hoy, entonces le quebramos la relación con el acceso a ese recuerdo, ¿no? Y eso se llama técnicamente, cuando Freud es uno de los que descubre muchos de estos mecanismos que son distintos, si querés podemos charlar de algunos, los va a llamar mecanismos de defensa. Claro. ¿De defensa de qué? Por eso vos decías, es defensivo. ¿Defensa de qué? De defensa de nuestra identidad. Para seguir siendo el que somos, necesitamos dejar algunas cosas afuera. Yo pensaba que era pura y exclusivamente defensa contra el dolor, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que es con el dolor, contra el dolor también, porque defender nuestra identidad también es defenderla del dolor, sobre todo cuando es un dolor tan grande que podría poner en cuestión nuestra identidad. ¿Y por qué no lo incorporamos al dolor ahora que tengo acá delante? ¿Por qué no lo incorporamos? ¿Por qué lo rechazamos? No es que nunca lo incorporamos. El problema es que hay montos de dolor que no nos podemos aguantar. Ahí está. Y ese es el problema, sobre todo, y esto es lo más rico de lo que descubría Freud, que no lo podemos aguantar en el momento en que ocurrió. La apuesta muy interesante de Freud, a eso que llama elaboración, que es decir, bueno, ver si podemos hacer algo con eso, es que quizás muchos años después, eso que no podíamos aguantar, en una de esas, no es seguro, pero en una de esas, el yo que somos ahora sí podría aguantarlo. Ahora me estoy acordando de algo que dijiste no hace mucho tiempo con respecto a los relatos que tienen relación con la memoria. Por supuesto, lo que estoy relatando es parte de mi memoria. Y cuánto mejor, dicho estúpidamente, cuánto mejor es un relato si no fue relatado muchas veces. Porque lo que vos me estás diciendo tiene relación con que en el pasado yo tuve un hecho realmente terrible y espantoso. En el transcurso de los relatos durante mucho tiempo fui acomodando un poco las cargas. No malamente, ¿no? Fui toqueteando ese relato y ahora, como vos decís, es posible que pueda soportarlo. Sí, pasan varias cosas. Es muy interesante lo que planteas porque tal cual lo que recordamos es, cuando vamos a ese recuerdo, es ir a la última vez que lo recordamos. Nunca vamos al momento original. No, porque ese está perdido. Claro, porque quedó sedimentada la última vez que lo recordamos. Si lo recordamos muchas veces, va cambiando mucho y se va adecuando a nuestro presente. Lo que tiene de interesante lo que se llama ese recuerdo traumático es que algo quedó
asentado ahí, la sensación sobre todo, porque habíamos hablado, ¿te acordás que el recuerdo era fragmentario y que una cosa era la sensación y otra el olor y otra el sabor, y después uno armaba con eso todo un relato? Ahora, esa sensación, que es lo más fuerte porque lo que duele es la sensación, a veces queda grabada y opera ese proceso de la represión. O sea, no podemos acceder a eso. Okay. Si 20, 25, 40 años después accedemos a esa sensación vuelve con la fuerza de la primera vez que quedó grabada. ¿Por qué? Porque como nunca antes habíamos recordado eso, no es como otros recuerdos que esto los vamos adornando, los vamos adecuando, sino que vuelve, no exacto, dijimos varias veces los recuerdos no son exactos, pero vuelve con la fuerza de ese momento. Yo hacía alusión, no hace mucho tiempo, a la muerte de un hermano, ¿no? Que se murió desangrado, un tiro conmigo, y yo tenía 12 años. Han pasado tantos años, lo he contado tantas veces, que en este momento, si vos me preguntás, no tengo idea de lo que pasó. Tal cual, porque fuiste ahí, no operó necesariamente una represión, en el sentido que no es que vos directamente lo anulaste, cosa que a veces podría ocurrir, sino que lo fuiste acomodando. Claro. Lo fuiste acomodando. Y eso, por un lado, te ha permitido lidiar con esa situación, muy bien. Pero por otro lado, como decís, ha generado que te cuesta distinguir cuántos elementos de ese recuerdo que tenés hoy son de ese momento y cuántos son los agregados que le fuiste haciendo. Cuando lo pienso no hay ninguno, no hay ningún elemento original ya de esa historia. Todo parece ser ficción a esta altura. Pero posiblemente por eso es lindo cuando uno hace, el trabajo de la historia, ¿no? De comparar distintos testimonios, porque de pronto, si uno tomara varios de tus contemporáneos de aquella época, es probable que los recuerdos fueran muy distintos, pero esos elementos de detalle en común, es muy probable que vos digas, no era todo agregado. Hay como algunos elementos que, como están en todos, no todos pueden inventarlos, entonces deben ser reales. Está muy bien. Ahora, ¿cómo se traslada esto a un cuerpo social? ¿Qué pasa en una sociedad, por ejemplo, como la nuestra, con cuestiones terribles vividas no hace muchos años? Bueno, hay otro concepto que es de psicoanalistas posteriores a Freud, sobre todo René Caes, que plantean un concepto muy rico que ya es social, que es lo que van a llamar pacto de negativo. Ajá. Y lo que van a decir es, lo que hace la sociedad, a veces haciendo un paralelo con lo que hace uno, es establecer en el propio diálogo social, en determinados grupos, que hay cosas de las que no se puede hablar. Claro. Que es algo parecido a recuerdos que no se puede recordar. Pero lo loco, Quique, es que no se hace juntándose y poniéndose de acuerdo y diciendo de esto no vamos a hablar. Porque si lo hicieran ya estarían hablando. Eso es. Te doy un ejemplo para que se entienda. Es decir, no es explícito. Exacto, es implícito. Implícito. Todos saben, pero nadie lo dice. Te doy un ejemplo para que se entienda. Dale. En una familia donde hay abuso sexual intrafamiliar, es muy difícil pensar que los otros miembros de la familia no tengan elementos que hagan sospechar de la situación. Claro. Y sin embargo, va a decir Caes, para preservar ese lazo familiar, hay una omertá, un tienen silencio. que hacer como que nadie se diera cuenta. Y esas situaciones muchas veces estallan cuando entra a la familia otro sujeto que desconoce eso, que no es parte de ese pacto, que no tiene el código, que empieza a ver lo que va pasando, no porque haya visto la situación explícita, pero va oliendo, se va dando cuenta y empieza a hacer preguntas y hace estallar, porque como es implícito el pacto, cuando aparece alguien que lo desnuda, ya no se puede sostener más. Para hechos
dolorosos como procesos genocidas, como procesos represivos en el tiempo, muchas veces operan pactos de negativos, que es esto de cómo implicaría que no podemos seguir sentados a la misma mesa con el torturador, así como no podríamos con el abusador, y como queremos seguir sentados a la misma mesa, entonces todos hacemos como si eso no hubiese ocurrido. Ahora, a esta situación le podemos sumar lo que, no sé, burdamente llamo intencionalidad política. Claro, pero ahí ya aparece otro elemento. Porque todo lo que pensábamos era, todo esto opera implícitamente y tiene que ver con formas de intentar lidiar de mejor manera, entre comillas, porque nunca es mejor, con el dolor. Hasta ahí voy. Ahora empieza ¿Cuál es otro... el problema? Claro, que cuando determinados sectores comenzaron a entender cómo funciona esto, bueno, se puede ya utilizar intencionalmente. Ahora vamos. Entonces, por un lado, utilizar el terror, sabiendo que ese terror va a generar efectos de dolor y va a quebrar diálogos, recuerdos, posibilidades, y se puede utilizar intencionalmente también estableciendo o aprovechando esos pactos de negativos, ¿no? Entonces ahí ya estamos en otro plano de análisis, porque ya no es nuestro aparato psíquico funcionando para protegernos, entre comillas, del dolor, porque al final lo que el psicoanálisis ha demostrado es que permite un poco protegerse del dolor, pero no permite nunca elaborarlo, porque tenemos en algún momento que atravesar ese dolor. El problema es estar lo suficientemente armado y constituido para poder hacerlo. Entonces, una cosa es que algo cuando éramos niños no lo hayamos podido elaborar, y otra cosa es que eso mismo pueda aparecer cuando somos más grandes y tenemos la posibilidad. ¿Y por qué esto que estás contando es tan, no digo simple de entender, digo tan claro de entender, y tampoco lo abordamos? Es como que este mismo tema lo hacemos a un costado como chiripapamear y no lo tocamos mucho, este tema concreto. Digo, ¿qué pasa? Y pasa varias cosas. Por un lado, volvemos a los dos planos. Por un lado, existe lo que se llama resistencia, que hay como una percepción que ni siquiera somos capaces de identificar, que es lo que lleva a no hablar, de decir, mejor en esto no me meto, porque no voy a salir bien de esta situación. Y después, como decías, hay una intencionalidad de quien percibió eso, de plantear, mirá, mejor en esto no te metas, porque vas a terminar mal. Son dos niveles distintos, porque una cosa es mi percepción de que podría terminar mal porque siento que estoy entrando a algo que desconozco y que pueda remover dolor, y otra cosa es eso direccionado desde el terror, diciendo no te metas ahí porque yo me voy a encargar de que sufras dolor. Digamos, no es solo, o sea, el dolor que puede provenir del interior y el dolor que puede provenir producido por alguien desde el exterior. Me aparece rápidamente cualquier crítica a los procesos educativos, ¿no? Como que este mismo tema está soslayado a propósito. No vaya a ser que avivemos giles, o no vaya a ser que se vuelvan los chicos del colegio secundario demasiado críticos al advertir que esto sucede, al entender cómo es este mecanismo. Entonces es ahí donde también aparece una intencionalidad política que por ahí decimos, ¿y qué pasa con la educación? La educación no se mete con estos temas y no se mete a propósito. Tal cual, pero por algo que está muy ligado a lo que decías, que es que nosotros conocemos a partir de la toma de conciencia crítica de nuestra acción. Esto es, ponernos afuera de nosotros y mirarnos. Ahora, eso da mucho poder. Porque somos capaces de transformar nuestra acción, de aprender de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal. Entonces, una forma, sobre todo en las últimas décadas, muy efectiva de dominación, es impedir
esa capacidad de toma de conciencia crítica. Entonces, no me importa tanto que pienses algo contrario, ya no me importa tanto que pienses algo contrario al poder, siempre y cuando no puedas hacer una toma de conciencia crítica de tu acción. Entonces estás ahí repitiendo tu librito, que como lo único que haces es repetir tu librito, te vuelve bastante impotente. Entonces, digamos, eso que decimos de vez en cuando, que hay alternancia en los gobiernos de distintos colores y de distintos tonos y con distintas direcciones, es mentira. Todos hacen lo mismo, porque nadie se ha ocupado de la educación en los últimos 200 años en este país. Sí, no sé si tanto, no sé si 200, pero sí. Por lo menos, sin duda, desde la dictadura para acá. Sí, pero 1880, no sé si... Mitre, 1880, historia escrita, armada, fundación de una nación, no saquemos los pies del plato. Esto se sigue respetando a rajatabla. Sí, pero por eso digo que es más grave, porque en ese momento de constitución, y por ahí pienso en Sarmiento, no sé, o sea, pese a que había la construcción de un relato de la nación, existía esta inversión, también porque se lo necesitaba para el trabajo, se lo necesitaba para otras cosas, pero esta inversión en ese espacio educativo que justamente permitía esta capacidad de toma de conciencia crítica. Y esto sí es algo que se ha ido destruyendo desde la dictadura para acá, y que a diferencia de otras cosas que hubo intentos de recuperar, la educación pública, por ejemplo, no ha tenido nunca más una inversión, una reflexión, una capacidad de transformación que permita esto, ¿no? Esta herramienta fundamental que no es solo aprender los nombres de los ríos o los nombres de las batallas, sino aprender a distanciarnos de nosotros mismos y a llevar a cabo ese trabajo crítico, ¿no? A ser capaces de ponernos en cuestión. Lo estás escuchando a Daniel Feierstein, y no te hagas el boludo o la boluda, porque esto que estamos conversando es parte de una develación de algunas cuestiones con las que no solemos meternos. Entonces digo que esto nos sirva, y vamos a aprovecharlo para volvernos un poco más críticos con nosotros y con lo que nos rodea. Gracias, Daniel. Tal cual, gracias a vos, Quique. Lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.